En la larga línea del tiempo de la historia vamos a encontrar diferentes momentos bisagras. Uno de ellos, sin lugar a duda, lo constituye el siglo XVI. No solamente es el siglo de la Reforma Protestante, que se suele asociar al ámbito religioso, pero que va mucho más allá. Llega al ámbito político y es la raíz más profunda del nacimiento de los Estados Unidos de Norteamérica. O el Renacimiento, que claro, muchos lo agotan en la trilogía Leonardo, Miguel Ángel, Rafael y en lo artístico, y también va mucho más allá, lo literario, lo filosófico y lo ideológico. Muchas de las ideas, sobre todo antropocentristas, que nacen de allí, van a dar pie a la Revolución Francesa, de tal manera que entre la Reforma y el Renacimiento podemos encontrar los orígenes del constitucionalismo. Pero claro, en el siglo XVI también ocurren otros acontecimientos de enorme relieve. El mundo dejó de ser Eufrasia, Europa, África y Asia, Eufrasia, porque se descubre un nuevo mundo. Se descubre América y en ella el más grande imperio que se haya conocido por estas tierras, el Tahuantinsuyo, el imperio incaico. Y en noviembre de 1532 se produce la captura del Inca Atahualpa, en un hecho que hasta ahora sigue siendo materia de estudio, porque fue solamente un puñado de españoles, la mitad a caballo, que prácticamente pudo en la plaza de armas de Cajamarca no solamente capturar al Inca Atahualpa, sino que fue el inicio de la conquista del Perú y definitivamente la desaparición del imperio de los incas. Mucho se habla del factor sorpresa. Había un español por cada 47 indígenas. Y luego de ser apresado Atahualpa se hizo una parodia de proceso que terminó en el primer magnicidio que se conoce en América. Ese tema es el que nos convoca el día de hoy. Soy Guido Aguilar Grados y esta es una nueva entrega de El Derecho en la Historia de Tribuna Constitucional, el proceso a Atahualpa. Sean todos bienvenidos. Atahualpa, tras ser capturado en la plaza de Cajamarca, fue trasladado a la celda de un lugar cercano. Sin embargo, no perdió su peculiar estado de ánimo. Así, durante sus días de cautiverio, logró confraternizar con sus captores, con quienes conversaba alegremente a través de un intérprete. Inclusive, cenaba con algunos de ellos en su propia celda y hasta se entretenía jugando al ajedrez. También sus preguntas causaban asombro entre sus interlocutores y hablaba con agudeza, aun cuando solo había aprendido un poco de la lengua de Cervantes. Todo cambió drásticamente cuando cierto día sus captores, que valoraban los metales preciosos más que nada en el mundo, le exigieron el pago de un rescate a cambio de su libertad. Y entonces el ilustre prisionero decidió jugárselo todo. Les prometió lo que ellos nunca antes habían visto. La celda donde él se encontraba llena de piezas de oro hasta donde fuera posible que alcanzara su mano alzada, y 2 veces la misma celda con objetos de plata. Todo sería inútil, porque Atahualpa, el último soberano inca no coronado, desconocía que su destino estaba sellado. Sería procesado por diversos delitos, entre comillas, y luego ejecutado por los conquistadores españoles. Atahualpa fue procesado por un consejo presidido por Francisco Pizarro y algunos de los oficiales de alto rango al servicio de este. En el acto también estuvieron presentes un fiscal, un defensor del reo, un intérprete y 10 testigos. El proceso fue de tipo sumario. Empezó el 26 de julio de 1533 y terminó al amanecer del día siguiente. El prisionero fue sometido a un interrogatorio en el que se le formularon una serie de preguntas que versaban, según el cronista mestizo Garcilaso de la Vega, entre otras cosas, sobre la ascendencia legítima de su hermano Huáscar y si éste era el heredero del imperio incaico, de qué manera Atahualpa había heredado el imperio, si por testamento de su padre o por tiranía, si era cierto que él tenía muchas concubinas y forzaba a sus súbditos a sacrificar a sus
dioses, mujeres y niños, y si durante su cautiverio había acordado con sus capitanes rebelarse para darle muerte a los españoles. Por la manera en que fue elaborado el interrogatorio, el remedio de proceso tenía un claro propósito: probar de cualquier forma que Atahualpa había cometido un concurso de delitos sancionados por el derecho penal español con la pena capital. Es importante advertir que Francisco Pizarro pudo haber salvado a Atahualpa si hubiese echado mano a su investidura de gobernador y principal responsable de la empresa conquistadora en el Perú. Finalmente, él era la ley en ese momento. El resto de la historia es conocida. Una vez concluido el proceso sumario de Atahualpa, se procedió a la lectura de su sentencia. Fue hallado culpable de idolatría, herejía, regicidio, fratricidio, traición, poligamia e incesto. Delitos por los que fue condenado a morir en la hoguera. En la noche del 26 de julio de 1533, soldados españoles entraron a la celda de Atahualpa para luego trasladarlo al centro de la plaza de Cajamarca. Una vez allí, ataron al prisionero a un tronco clavado en medio de la plaza y arrimaron leños a sus pies. En el momento en que un español se acercó con una tea encendida, Atahualpa pidió hablar con el fraile Vicente Valverde, quien estaba presente en su ejecución. Tras un breve diálogo entre ambos, Atahualpa aceptó ser bautizado como cristiano y luego ahorcado en el garrote vil. Consintió en ello debido a que, según sus creencias, su cuerpo debía ser embalsamado para lograr su resurrección en el otro mundo, lo cual no sería posible si era consumido por el fuego. A continuación, lo estrangularon. El primer magnicidio de América se había consumado. Fue enterrado en la iglesia de Cajamarca, pero unos días después desapareció misteriosamente. Luego de lo narrado, muchas veces en una serie de conferencias, de conversatorios, nos señalan, Guido, ¿y acaso no estamos cayendo en el presentismo? Es decir, querer calificar algo que ocurrió hace 500 años, calificarlo con la idea del debido proceso de hoy. Nos parece que no. Si bien es cierto, esto ocurrió hace medio milenio, no se siguió ni siquiera las formas del proceso sumario inquisitivo, que eran las que predominaban en aquel entonces. Condenar a el Inca Atahualpa por politeísmo desde los ojos de una religión católica, es decir, cuando había respondido a una religiosidad, a una espiritualidad totalmente distinta a la que se le juzga, entonces no puede haber una injusticia mayor. O que se diga que era fratricida cuando la lucha de Huáscar o la lucha con Huáscar fue una verdadera guerra civil. Por ello la frase cuando lo capturan, en medio de su sorprendente tranquilidad: usos son de la guerra, vencer y ser vencido. No es que sea un asesinato simplemente por el prurito de tomar la corona, no. Había vencido en la guerra. O por último, el ámbito de la poligamia, es decir, querer juzgar la moralidad, que era algo totalmente distinto y con otra concepción y con otra ideología, otra idiosincrasia en América como lo de España, resulta ser verdaderamente arbitrario. Lo que sí podemos calificar de presentismo es que muchas veces esa búsqueda de que el tipo penal calce, aunque sea a la fuerza, según las intenciones del poder, eso sí está ocurriendo en el presente, cuando se abusa de la terminología organización criminal, finalmente en nuestros países de Latinoamérica, caracterizados precisamente por su informalidad, por su desorden. Parece que para el crimen sí son bastante organizados. Esos tipos de injusticia son los que van permaneciendo en el tiempo, lamentablemente. Suscríbase a Tribuna Constitucional. Programas similares lo encuentra en el playlist de su canal, Tribuna Constitucional. Y recuerde, todo esto es posible gracias al apoyo que nos brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.